Muy buenas tardes. Bueno, vamos a compartir con ustedes un análisis sobre los Incoterms, los términos del comercio internacional, sus implicancias en el ámbito del comercio exterior. Sabemos que los Incoterms fueron creados y publicados por primera vez en el año 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, en París, con el objetivo de estandarizar los términos comerciales internacionales y reducir los conflictos y las interpretaciones divergentes entre compradores y vendedores. Su origen fueron basados en el estudio de la Cámara de Comercio Internacional de 1923 sobre uso comercial en 13 países donde hubieron divergencias, no se sabía bien cómo se distribuían los gastos entre comprador y vendedor y decidieron crear una versión original en inglés que incluyó 6 términos: Pass o Free Along Ship, Pop o Free on Board, Carriage and Freight, Cost and Insurance and Freight y Ex-Ship, sobre barco, y Ex-Quay sobre puerto, es decir, Ex-ship es entregados en el puerto y ex-quay entregado sobre barco y entre ex-quay entregado sobre el puerto, enfocado principalmente en el transporte marítimo. El primer objetivo fue establecer unas reglas claras sobre la entrega de mercancías, transmisión de riesgo, distribución de costes aduaneros y responsabilidad. Se actualizan y se van revisando 8 veces para adaptarse a nuevos métodos de transporte como el contenedor y el aéreo en el año 1953, 1967, 1974, 1980 y así cada 10 años, 1990, 2000, 2010 y últimamente 2020. La última versión, 2010, 2000 tenía 13 Incoterms, el 2010 se redujo a 11 y en el 2020 a 11, pero introdujeron dos nuevos cambios. La versión vigente son los Incoterms 2020 y su uso, aunque no obligatorio, es fundamental para la certeza jurídica en el comercio exterior, es decir, en todos los documentos de comercio internacional tienen que estar estos Incoterms. Les nombro los Incoterms 2020. Son 11, como venimos diciendo, ¿no? Los últimos estandarizados, donde hay riesgos, responsabilidades. Y eh, el comienzo de esto fue un grupo industrialista, financiero y comerciante cuya determinación es llevar una economía próspera. Era después de la posguerra, fueron quienes eventualmente fundamentaron que la Cámara de Comercio Internacional era necesario un sistema de reglas globales que gobernase sobre el comercio. Y fueron estos empresarios quienes vieron la oportunidad de crear un estándar en la industria que se convertiría en los cinco TAR. El primer sondeo fue en 1923, como habíamos dicho. Después, en el 1928, hubo una claridad mejorada. 30 países añaden. En el 36 hay pautas globales comerciales. Muchos países empiezan a ingresar, a tomar FAS, el Free Along Ship o libre al costado del buque, Free on Board, arriba del buque, Carriage and Freight, costo y flete, pagado por el exportador, costo en sobre y flete pagado por el exportador, ex-ship, es decir, entregado sobre buque por el exportador, y ex-quay entregado en muelle por el exportador. FAS era entregado en el puerto al exportador y Free on Board era entregado sobre el buque del exportador. En el 53 hubo un aumento del transporte ferroviario y se tuvo que adaptar a otros Incoterms. Se crearon el FOR, el DCP, costo entregado y pagado, el FOR, libre vía, y FOD, libre sobre camión. En el 67 hubo unas correcciones malinterpretadas y la Cámara de Comercio Internacional publicó la tercera versión de los Incoterms, versión que trataba con malinterpretaciones de la versión anterior. Se agregaron dos términos como el DAF, Delivery on Frontier, entregado en frontera, y el DDP, Delivery Duty Pay, entregado en destino. En el 74 avanzan los viajes aéreos y bueno, se añade el FOB Airport o libre a bordo sobre avión y libre a bordo sobre buque. Después ya empiezan a ver los multimodal. En 1980 prolifera los transportes de contenedor y con eso aparece Franco Transportista nombrado en el punto, FCRC, Franco Gratuito nombrado en el punto. En el 90 aparecen ya Ford, Free on Route, Free on Rail,
free on track, free on, free on board airport, free on board port. Yo considero suficiente usar el término general FCA, Free Carrier and Named Point, está nominando un punto, un punto del lugar donde carga. Otras revisiones fueron tomadas en cuenta por el aumento del uso de los mensajes electrónicos en 2000, obligaciones de despacho de aduana y modificación, y se crean por la creación de licencia de autorización automática, la utilización del sistema, se crea el Free Alone Ship y el Delivery XY como Incoterm. Para el 2000 ya contábamos con 11, contábamos con las de entrega, que son las cláusulas D, Delivery and Frontier, Delivery X Ship, Delivery XY, o sea, entregado en frontera, Delivery and Frontier, entregado en frontera, Delivery X Ship, entregado sobre el puerto, Delivery XY, entregado sobre el muelle, DDU, Delivery Duty Unpaid, entregado sin derechos pagos, agregando DAT, Deliver and Terminal, y DAP, Deliver and Place en el 2010, cambiando DDU, DEC, DES y SHIP, o sea, DAF, DES, DEC y DDU se eliminan y se crean DAT y DAP. Viéndolo en 2020, se mantiene el ritmo cambiante panorama del comercio internacional. La última actualización de los términos comerciales está actualmente en progreso y está programada para ser publicada durante la segunda mitad del 2019 y entrar en vigor en el 2020, y se mantienen hasta ahora, hasta último aviso, los últimos conocimientos que tenemos sobre el comercio. La historia comienza en 1900, en la década del 20, y llegó hasta nuestra actualidad. Un punto importante para los que se adaptan a estudiar la historia del comercio internacional. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a entrar ahora a compartir la pantalla, los 5 terms. Entonces vamos a ver acá que vamos a tomar el DDHL, dice que son reglas reglas básicas, de los Incoterms son reglas básicas. Bueno, las reglas básicas de los Incoterms son para el 2020 reglas, para tomar así, para hacer es una guía que designa, el Incoterm es una guía que provee y designa reglas frecuentemente utilizadas en el comercio internacional mundial y en los contratos domésticos que se deben realizar, y permiten las responsabilidades entre los compradores y los vendedores, el reparto de gastos, riesgos, responsabilidades, quién está a cargo del seguro, y la regulación de los Incoterms viene a registrar una marca registrada de la Cámara de Comercio Internacional, es decir, que es algo serio. Lo importante aquí hay que tener en cuenta que los 5 terms son reglas oficiales internacionales de la Cámara de Comercio Internacional, que están en su website y que sirven, yo lo estoy parafraseando lo que dice en inglés, ¿no? Y permiten un orden. Hasta el 2020 vinieron permiten un ordenamiento de la década del 20 hasta la actualidad. De 6 Incoterms pasamos a tener 11 Incoterms que permiten reglas claras de juego, responsabilidad y riesgo entre compradores y vendedores. Y más aún con el comercio online, y el Incoterm 2020 viene a traer reglas de juegos claras. Si quieren más información, entren en la Cámara de Comercio Internacional Academy y descárguense en inglés y después traduzcanla en el castellano. Vamos a entrar aquí, DHL es muy, muy importante. Eh, Aquí dan las reglas y el modo de uso cuando hablamos de las cláusulas, tenemos la de fábrica, que todavía sigue vigente, es multimodal. La responsabilidad es toda del comprador, del seller. Los costos y riesgos lo asume todo el comprador, el exportador, o el riesgo del vendedor aquí en fábrica, solo embalar, preparar la mercadería, y el importador debe ir a cargar
cargar en su ferrocarril, en su avión, en su camión o en su buque y llevarlo a su país y hacerse cargo de todos los riesgos y responsabilidades. Las formalidades del exportador están en rojo y las responsabilidades del comprador, del buyer, seller y el buyer. El seller el vendedor, buyer el comprador. Son las responsabilidades son menores para el exportador. Eso se suelen usar, sí, pero vamos a pasar para ser rápido. Eso lo deben estudiar en comercio internacional en el primer año. Free carrier es multimodal, como es Word es multimodal. Las responsabilidades de acá del transporte es la carga de responsabilidad del, del viewer, del comprador. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en estos casos es que es multimodal, costo y riesgos. En este caso, el comprador debe solo cargar la mercadería, pero los riesgos, una vez cargada, empiezan a correr a cargo del importador, una vez cargada la mercadería, en la frontera o en un lugar, un punto de entrega, pero hay más responsabilidad del exportador y es compartido en muchos puntos. Después vamos a tener Carriage Paid You. Aquí la responsabilidad es total es multimodal. Como vemos aquí, es multimodal. La responsabilidad es los riesgos y responsabilidades son totales hasta un lugar convenido del seller, del vendedor, del seller, o como quieran ustedes lo pronuncian, el seller y el buyer. Buyer y seller. Seller vendedor, buyer comprador. Las responsabilidades de rojo son del vendedor, las amarillas del... En Carriage Paid You, entregado en lugar determinado, los riesgos del comprador son hasta el puerto de llegada convenido. El buyer debe hacerse cargo de los trámites aduaneros y demás reglamentaciones en su país. Los riesgos para el seller, para el vendedor, son totales solo hasta el lugar de convenido de carga. Después corre todo a cargo del comprador. Los riesgos, los costes, sí se hace cargo el vendedor de los costos y los riesgos o responsabilidades son totales en este caso del comprador. Ship Carrier Insurance Paid You, entregado con carga, cargado y aseguramiento pagado hasta un destino convenido. También se puede utilizar para todos los medios de transporte, ferroviario, aéreo. Perdón. Eh, Me pasó un poquito. Eh, Vuelvo nuevamente. Se puede utilizar todos los cinco taras. Perfecto. Se, sí, se puede utilizar, es multimodal. Eh, la carga en los medios de transporte corre a cargo del, del seller, del vendedor, del seller vendedor. Los costos corren a cargo, corren a cargo, los riesgos corren a cargo, hasta cargar corren a cargo del exportador, después todos los riesgos corren a cargo del buyer, el comprador. El seguro corre totalmente a cargo del seller, vendedor. En DAP, Deliver and Place, entregado en una plaza, también es multimodal, se puede utilizar para todos los transportes, ven que están la carga en los transportes.
El costo y el riesgo es total hasta una plaza convenida sin los derechos pagos y los trámites aduaneros y la entrega de la mercadería al buyer, al importador. O sea que el seller, el vendedor, se hace cargo de entregarlo en una plaza convenida, un puerto, un depósito y después el buyer debe hacerse cargo de los trámites aduaneros, de liberación y también de entrega de la mercadería, de hacerse cargo de nacionalizar su mercadería en su país, los documentos y demás costes. Delivery duty in DPU o delivered and placed unloaded, es decir, entregado, esto es entregado en un depósito o entregado en una fábrica, en un depósito, también es multimodal. Y veremos aquí que los costos, los mismos riesgos son un poquito más avanzados para el seller o el vendedor y para el importador o buyer. Solo tiene que desaduanar la mercadería, presentar la documentación y para poder utilizarla. Eh, en Delivery Duty Pay, entregado con derechos pagos, es responsabilidad total del seller o el del vendedor de embarcar la mercancía en su país y entregarla con los derechos pagos, pero no lo tiene que llevar hasta los costos y riesgos son mínimos el, para el buyer, para el vendedor, para el comprador. Entonces, aquí hay muchas ventajas para el, en Xword había mucha ventaja para el, el seller, para el vendedor. Menos riesgo y menos responsabilidades, pero en el DDP hay muchísimas responsabilidades para para el seller, para el vendedor. El buyer solo se encarga de desaduanar y documentación y transporte interno. Ya los derechos de desaduanar indica que solo pagarán los derechos de aduana y demás documentación el seller, pero los demás gastos correrán el riesgo, corren a cargo una vez desaduanado del buyer, del comprador. Aquí seguimos, faltan algunos sin encontrar. Free Alone Ship es solo marítimo, por eso va a estar en amarillo, solo para buque. Este es unimodal. Free Alone Ship entregado al costado del buque. El seller, el que vende, deja el container con todos los trámites realizados en el puerto y a partir de ahí la responsabilidad y el coste y los riesgos van hasta el port, airport, al port porque es portuario y los riesgos se transmiten después al comprador una vez que está al costado del buque. Por lo tanto, el buque, el buyer debe contratar el buque, indicarle en qué lugar del puerto está y ahí se dejará la carga y a partir de ahí el riesgo y la responsabilidad se transmite del seller al buyer al momento de descargar en un lugar convenido para que el buyer cargue en su buque y lo lleve a su país de destino, haciéndose cargo de la carga, del flete seguro, de más gastos y gastos aduanales, gastos de documentación en su país y los costos y riesgos corren a cargo del buyer en fast, free alone ship, es decir, libre al costado del buque. Una vez que está al lado del buque, los riesgos se transmiten directamente al comprador, es decir, el seller tiene la responsabilidad de dejar el contenedor al lado del buque convenido en el hangar, en el puerto,
en la parte portuaria donde le indique el comprador que va a estar el buque al día y horario convenido, y los riesgos y responsabilidades se transmiten para que una vez dejado el container en piso, suelo, en el port, y el buyer debe cargarlo y llevarlo hasta el destino convenido y hacerse cargo de todas las responsabilidades, costo y riesgo hasta poder desaduanarlo y llevarlo y consumirlo en su país de importación. Tendremos FOB, que es el más conocido, FOB and SIF son los más conocidos. Free on board, entregado sobre buque, es literalmente naviero. Una vez que el costo y riesgo del seller o el vendedor termina, una vez cargado arriba del buque, y los riesgos de transmisión de riesgo y costos comienzan para el importador una vez cargado y dado aviso que está cargado. El buyer, el buyer debe, o el comprador debe hacerse cargo del flete, del freight and insurance and documents of importer. CFR también es marítimo. Vemos aquí, CFR es marítimo, pero está marcado porque el sealer será a cargo del cost and freight. El costo y flete, no así del seguro. No así de la insurance, no incluye en este Incotap. Aquí podemos ver que dice que el costo y riesgo del comprador, del sealer, va hasta que atracar el buque en el país de importación sin el seguro. O es decir, no hay una póliza de seguro o de insurance. No un police insurance. Riesgo termina una vez aparcado en el buque del buyer. El riesgo, una vez cargado en el buque, el riesgo corre a cargo el riesgo es una vez cargado, eh, corre a cargo del importador los riesgos de los riesgos de que la mercadería llegue al país es a cargo del, del buyer, del comprador. SIF, otro muy conocido, Carrier Insurance and Freight, costos seguro y flete, netamente marítimo. El sealer o vendedor, exportador, se hace cargo del costo de llevar la mercadería hasta el puerto de llegada del comprador, se hace cargo del seguro completo hasta el puerto de llegada. Los riesgos comienzan a transmitirse. El riesgo del sealer es de carga segura, y el riesgo del traslado y, y el riesgo de llegada, o sea, los riesgos empiezan a transmitirse una vez cargado al comprador o al buyer. En el SIF, el seguro y el cost, insurance and freight están a cargo, los costos a cargo del sealer o vendedor o exporter o intermediario o persona que exporta en nombre de una empresa. Pues el costo, el seguro y el flete, o car insurance freight, corre a cargo del sealer o vendedor, y los riesgos, una vez cargado, los riesgos sí se transmiten al buyer una vez que la mercadería o the goods están of charger and board in ship, cargado arriba del buque. Perdón por un poco calambrada. Entonces aquí vemos el transporte, obligación de transporte, costos y riesgos. El rojo indica
que los riesgos son a cargo del vendedor, exportador, constructor, productor de la mercadería. Yellow indica buyer o comprador. Green indica mixto o mixed and shared. En este caso vamos a ver en sí, es mixto, es mixto, por eso muestra en verde. Todo lo que está en verde son mixtos. Es decir, hay riesgos transmitidos mixtos. Vemos en CIF, en CFR. En CIF y CFR son mixtos. Vemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 con DPU. Seguimos bajando, deben ser 11, 7, 8 con FAS, 9, 10, 11 y 11. El transporte y obligaciones de costo y riesgo. Tenemos riesgo completo, indica al vendedor. Read rojo indica que corre a cargo del shipper o vendedor, shipper o cargador, vendedor, distribuidor o persona que que exporta la mercadería. Exporta. Yellow indica buyer o comprador o persona que carga la mercadería. Quiero volverme, he pasado un poco. Aquí es muy importante entender, aquí vamos a ver, dice que los 5 TAR 2020 son comparados con la edición 2010 y hay cambios. Hay algunos cambios, por ejemplo, DAT y FCA, Cleveland Terminal. eh, DAT trajo, trajo también a DPU. DAT mutó a DPU y Free Carrier. El conocimiento de embarque en Free Carrier no hace falta conocimiento de embarque. Dice, ¿qué se incluye? ¿Qué cargos se deben incluir en SIF? O, o rayos, diría Dora la exploradora. ¿Qué se incluye? Bueno, en el SIF se incluye costo seguro y flete. En SIF es Carga Insurance Pay to, es carga, cargado o flete y seguro pagado hasta. No incluye seguro. Uno incluye el arrendamiento del seguro por parte del seller, otro no. En Free Carrier debe indicar su lugar de carga. En Delivery Duty Place, entregado en plaza. No, Delivery Duty Unload, entregado en un depósito convenido. Y Delivery Duty Pay este es el único que tiene Delivery Duty Pay los derechos de aduana pago. Hay una seguridad relativa en las obligaciones de cada propinante, cada uno puede ser distribuida o puede ser total, los riesgos y obligaciones. Las notas son del 2010, hay una edición de una guía de notas que designan algunos cambios. Sí, eh, eh, Car Insurance Pay, por defecto, el seguro está a cargo en la Cámara de Comercio Internacional, equivale en 2010, el seguro corre, no es lo mismo que CIF.
Carrier Insurance Freight, costo sobre el flete, corre totalmente a cargo del seller o vendedor. MC Carrier Insurance Pay no incluye el flete y seguro pagado basta. Son, este es polimodal y este es marítimo. Esa es la diferencia de estos cinco termos. Esto vimos desde DHL, algo importante. Ahora, a ver si podemos, quién contrata el transporte, a ver si nos permite ver. En Sword el comprador, en Free Carrier el comprador, en Export, en Free Carrier el comprador, en Carrier Space Q el vendedor, en Carrier Insurance Paid el vendedor, en Free Alone Ship comprador, en Free Onboard comprador, CFR Carrier, Cost and Freight vendedor, Carrier Insurance Freight vendedor, DAP DAP, Delivery and Place, vendedor, Delivery Duty on Load, vendedor, y nos faltaría Delivery Duty Pay, el vendedor. Vamos a la próxima imagen, porque quede claro, quien contrata transporte, otra vez, repito, en fábrica, el comprador, en un lugar, en free carrier entregado sobre un transporte automotor, que es multimodal. Una vez cargado, el comprador se descargó el flete. CPT, flete pagado hasta un destino convenido del vendedor. Bien. CIF, flete y seguro pagado hasta un destino convenido el vendedor. En Free Alone Ship, el comprador. Luego libre acostado el buque. En Free On Board, cargado sobre buque, el vendedor. Aquí en FOB hay un error, porque en Free Alone Ship el flete lo contrata el comprador. Eh, CFR, costo y flete, el vendedor en costo y flete, el vendedor en DAP, el vendedor de Delivery Duty Unload lo contrata el vendedor y en Delivery Duty Unpay el vendedor. El comprador tiene en Xword, en Free Carrier, en Fast y en FOB. Aquí nosotros entonces vamos a finalizar nuestra reunión. Espero que les haya servido y bueno, buenas tardes.